Bienvenidos y bienvenidas a Mood Jurídico. Hoy estamos con Pedro Caminos. Pedro, muchas gracias por venir. No, por favor, muchas gracias por la invitación. Bueno, Pedro, te cuento, te mentí. Te dije que te iba a hacer una entrevista, pero en realidad te cité a comparecer al falso estudio jurídico de grabación. Estoy muy contento realmente porque este era un proyecto que ya lo había arrancado anteriormente y yo lo que quería hacer era mostrarle a la comunidad jurídica distintos perfiles dentro de la abogacía. Digamos, dentro de la abogacía se pueden hacer, yo creo que se pueden hacer miles de cosas. Una de las cosas que se pueden hacer es lo que haces vos y aprovechando eso, te pregunto, ¿cómo te presentás vos ante la comunidad jurídica? Bueno, es una pregunta complicada porque uno a lo largo de los años fue haciendo muchas cosas y las fue acumulando, es como una serie de sedimentos. Yo me defino básicamente como, utilizando una definición que daba Alberto Bovino, como un abogado que da clase, básicamente. Yo trabajo de abogado, vivo de mi profesión de abogado, pero tengo una enorme inclinación por lo académico, por dar clases, es una de las cosas que más disfruto, y por la actividad de investigación que acompaña a eso. Y en los últimos años sumé también una especie de rol de divulgador jurídico en redes. ¿No te autodefinís como abogado constitucionalista? Sí, pero lo que ocurre con la palabra constitucionalista es que tiene una connotación muy fuerte. Yo prefiero decir que soy un docente o profesor de Derecho Constitucional. Constitucionalista da una sensación de gran nombre, de señor jurista prestigioso. Sí. Que a mí me cuesta verme en ese lugar. No quiere decir que quizás no lo sea o no lo vaya a hacer, pero me cuesta hoy verme en ese lugar. Yo tenía como sentimientos encontrados, porque apenas entré a la carrera, constitucional me gustaba mucho, pero después empiezo a ver como que no existía una orientación dentro de la facultad y digo que los abogados constitucionalistas no existen. Tipo, me dio como esa sensación. Entonces, desde entonces, cada vez que veo que un abogado se autodenomina constitucionalista, medio como que busco bien el motivo. Bueno, como te decía, esto no es una entrevista, esto es, digamos, te cité a que comparezcas al falso estudio y tengo tu expediente, de hecho, lo voy a mostrar a cámara. El carpetazo. El carpetazo, para conocer, obviamente, este perfil jurídico. Hay que arrancar desde el inicio, como siempre, así que te pregunto, ¿por qué estudiaste Derecho? Bueno, la realidad es que fue algo bastante aleatorio. Yo durante el secundario iba a estudiar Historia. Esa era la carrera que a mí me gustaba. Y cuando me pusieron el formulario del ciclo básico común adelante, tuve un instante de duda. Dije, si estudio Historia, solamente voy a poder dar clase. En cambio, si estudio Derecho, voy a poder hacer otras cosas. La abogacía efectivamente abre muchas puertas. No tenía muy claro cuáles puertas, pero sabía que iban a ser más que las que solamente dedicarme a docencia e investigación. Y entonces anoté 01 y por eso estudié abogacía. ¿Y hay una cosa así como de inclinarse al derecho público porque te gusta la historia y porque te gusta más por ese lado? Sí, correcto. Digamos, yo cuando entré a la facultad, una de las primeras materias que uno cursa es Teoría del Estado, que para los que nos ven de otras facultades, en otra facultad se llama Derecho Político, que es una materia con una fuerte impronta humanística e histórica. Y yo fui ayudante de Teoría del Estado durante todo mi periodo de estudiante y algunos añitos después de recibido también, y sigo manteniendo un muy buen vínculo con quienes fueron mis profesores. Y básicamente lo que me pasó durante la carrera era que, si bien la carrera me gustó, nunca me sentí abogado mientras estudiaba. Y de hecho yo me recibí y empecé una maestría en ciencia política, o sea, más vinculado a Teoría del Estado, Derecho Político que a la profesión o a la abogacía en general. Pero sí me pasó durante la carrera que fui al seminario de Roberto Bargarella y ahí empecé a tomar gusto por temas vinculados a más bien filosofía constitucional. Claro. Mi vinculación con el derecho constitucional arranca cuando yo rindo una materia libre sobre el final, donde el profesor me convoca para que me suma a su cátedra de Derecho Constitucional y empecé a dar clase de Constitucional inmediatamente después de recibido. Pero fue también algo así medio aleatorio, ¿no? Que rendí un examen libre y el profesor me llamó. Digo, no es que tampoco. ¿Pudo haber sido otra materia? No creo, porque obviamente Constitucional me gustaba, digamos, me fue muy bien en ese examen porque lo preparé bien porque me gustaba. Probablemente con reales no me hubiera pasado. Claro. Pero digamos, fue también una cuestión medio aleatoria. Si no hubiera tenido este profesor que me convocaba, yo quizás nunca hubiera ingresado a una cátedra de Constitucional. Y en cuanto a la carrera más docente, me dijiste que arrancaste a ser ayudante de muy temprana edad. Yo mi primer año de la facultad lo cursé durante el año 2001 y en 2002 ya era ayudante alumno de Teoría del Estado. Bueno, hace poquito hubo un profesor que salió en los medios, hubo mucha indignación por parte de nosotros, los alumnos, que nos bardearon. Félix Lonigro, que esperamos que venga a Mood Jurídico a charlar justamente sobre esto, y él lo que decía era que había bajado el nivel académico y que había tenido que recursar a todos. ¿Qué opinión te respecta
a esto. Con lo que pasó en ese caso con el colega, o sea, hay dos cosas, ¿no? En primer lugar, hay una crisis general de la educación media que hace que es cierto que los estudiantes que llegan a la facultad tengan menos herramientas. Esto no es nuevo, digamos, esto ya pasaba cuando yo estudiaba. Te diría inclusive que hubo en cierto momento un repunte, porque cuando yo estudiaba todavía los chicos, sobre todo los que venían de la provincia de Buenos Aires, venían de un viejo programa que se llamaba el Polimodal, que era un formato de colegio secundario muy abreviado y que era realmente muy malo. Y realmente esos chicos no tenían forma de poder estar en la universidad en pie de igualdad con los de la ciudad de Buenos Aires, que habían mantenido el esquema tradicional de un colegio secundario de 5 años. Eso después se revirtió y entonces ahí la cosa se volvió a emparejar un poquito, pero hay una decadencia generalizada del sistema educativo que impacta en la universidad. Y adicionalmente la pandemia no ayudó, ¿no? Digamos, la experiencia universitaria está construida en base a la presencialidad, y la adaptación a la virtualidad nos costó mucho a los profesores y también les costó mucho a los estudiantes. Y es lógico, todos mis colegas, yo también lo vi, advertíamos que los chicos no tenían herramientas, estaban mucho más debilitados que de costumbre en cuanto a las herramientas que tenían para llevar adelante un curso. Eso es un problema. El diagnóstico puede ser cierto, la cuestión es qué herramientas pedagógicas utilizamos frente a eso. Y después está el tema de cómo contarlo y si contarlo en público y la manera de decirlo. Digo, eso es otro. Yo en estos segundos no me voy a meter, ¿no? Digamos. Cada uno lo cuenta como quiere, ¿sería? Sí, yo lo hubiera contado de otra manera. Pero digo, la problemática es real. Todos los docentes con los que vos hablás notan que los chicos llegaron de la pandemia debilitados. Traigo otra discusión, ¿no? Que tiene que ver con el derecho constitucional, que es un poco a la función del derecho constitucional que tiene y de cómo lo entendemos en la carrera. Y justamente si pasás constitucional haciendo cualquier cosa o con una cátedra mala o lo que sea, si tus bases no son buenas, yo creo que después vas a tener algunas consecuencias y alguna falta de interpretación del derecho en general, que te puede complicar bastante la forma de entender el derecho. No obstante, te quería mostrar un tuit que yo hice el 19 de mayo de este año, que es, si no te gusta constitucional, cambiate de carrera, esto no es lo tuyo. A lo que un fantasma me contesta, porque es un fantasma, la verdad, se lo quiero decir, no voy a decir el nombre, pero quiero decir que es un fantasma. Se nota que a lo único que fuiste a los juzgados fue a pasear, no laburaste ni un expediente de cerca, me tiró. Estudien que constitucional en la práctica, dependiendo del fuero, sirve poco y nada. Me pareció una barbaridad, lo subí a Instagram y se empezó encima a generar controversia, o sea que había bastante gente que pensaba como él. Y después abajo me comentó que era diploma de honor. A ver, más allá de si es real o no, si es real, me parece una aberración. ¿Qué opinas de esto? Bueno, ahí hay varios problemas. Voy a hablar primero de lo que creo que es objetivamente cierto. Lo que es objetivamente cierto es que el derecho constitucional en la facultad ocupa un lugar importante. Yo acá no tengo la vanidad de decir que es la materia más importante de la carrera. Ok, eso lo dicen todos. Yo siempre sostuve que la materia más importante es obligaciones. Obligaciones es la materia en la cual vos entendés el derecho. O por lo menos fue lo que me pasó a mí. Es la que más me costó. Tiene sentido porque es donde tenés que empezar a pensar como abogado. Entonces tiene sentido que cueste un poco. Pero bueno, digamos, constitucional, a pesar de que no es la más importante, es troncal para entender el derecho público. Nosotros como docentes de derecho constitucional... Perdón, me parece increíble que te parezca la materia más importante de obligaciones siendo profesor de constitucional. Es la primera vez que lo escucho. No, pero es que, digo, esto influenciado por lo que me pasó a mí. Digo, yo entendí lo que era pensar como abogado en obligaciones. Y creo que hay un montón de razones históricas de por qué eso es así, que ahora no viene al caso, nos tendríamos que remontar muy lejos en el tiempo. Y no por nada, si vos te fijas, obligaciones es la llave. Es la llave. En la carrera. Por lo menos en la UBA es la llave, supongo que en el resto debe ser algo parecido. Exactamente. Pero digo, más allá de obligaciones, constitucional, los profesores de Derecho Constitucional tenemos una tendencia generalizada a no explicar bien la materia. Cuando digo no explicarla bien, no estoy diciendo que los profesores sean malos, estoy diciendo utilizan enfoques pedagógicos, teóricos, que no están pensados para un abogado que tiene que trabajar de abogado. Son enfoques pedagógicos que no son coherentes con la idea de que el título que te dan es un título habilitante profesional cuando vos te recibís. Y entonces esto genera una serie de desacoples. El primer desacople que notan los estudiantes lo ven en cuanto aprueban constitucional, que es que pasan a administrativo, y administrativo les cuesta muchísimo. Les cuesta muchísimo porque constitucional no les dio las herramientas para enfrentarse a administrativo. Entonces vos tenés chicos que
salen de constitucional habiendo aprendido muy esquemáticamente cómo funciona la división de poderes, muy esquemáticamente la historia de esa división de poderes, pero que no saben, por ejemplo, cómo se litiga contra un decreto de necesidad de urgencia, bueno, o a favor de un decreto de necesidad de urgencia, que no saben cómo hacer un planteo constitucional en contra de una delegación legislativa, que no saben, en definitiva, cómo se defienden judicialmente los derechos constitucionales, ¿no? Que este es un poco el punto de constitucional, que vos aprendas como abogado, no la retórica de pararte frente a una escalinata y dar un discurso hermoso, sino que sepas cómo armar un amparo. Y si querés, en esto constitucional es coherente con el mal funcionamiento general de las facultades de Derecho en Argentina, que no preparan profesionales a pesar de que te dan un título para ser profesional, ¿no? Sí, todos en Argentina tienen su título de abogado y todos te dicen, yo no sé qué se hace con esto. Digamos, esto es un fenómeno generalizado, la profesión se aprende al costado, ¿no? Se va aprendiendo en tribunales. Lo que decía este muchacho, el que vos llamás el fantasma, sí. él tiene razón cuantitativamente. Cuantitativamente, la gran mayoría de los casos no plantean cuestiones constitucionales. Y está bien que eso sea así. Lo que marca la diferencia entre saber y no saber derecho constitucional es una cuestión cualitativa. Precisamente porque derecho constitucional se enseña mal, los que saben derecho constitucional son pocos. Claro. Entonces, son pocos los que se dan cuenta de la potencialidad que tiene el derecho constitucional en un caso. Y las posibilidades que vos tenés de introducir planteos nuevos. Te voy a dar un ejemplito y te devuelvo la palabra, si no monopolizo la conversación. Uno de los primeros casos que yo llevé individualmente, o sea, por fuera de trabajar en un estudio, fue un caso medio pro bono. Era todavía mi época de que yo tenía cierta militancia política territorial y una afiliada del partido viene y la querían desalojar. Y entonces yo le digo, mirá, yo te armo la contestación de demanda en el desalojo, voy a tratar de ganar tiempo, pero tenés que pensar que vos no pagaste, en algún momento te vas a tener que ir de ahí. Yo voy a ganar tiempo, todo el que pueda. Sí. Y entonces lo que hice para ganar tiempo fue plantear una inconstitucionalidad absurda del Código Procesal, que por supuesto la traté de fundamentar lo mejor que pude, cité instrumentos internacionales, el Comité de la ONU, bueno, las cosas que uno aprende en la facultad. Pero sabías que no iba a... Era un disparate, no tenía sentido. Esas resoluciones están pensadas para cuando hay un barrio carenciado y viene una topadora y se lo lleva puesta, no por un desalojo normal, digamos. Claro. Pero bueno, digo, eso está planteado con la suficiente generalidad como para poder usarlo. Y efectivamente gané tanto tiempo con eso que se murió la parte actora y entonces se paralizó el juicio un tiempo y lo terminé ganando por caducidad de instancia. Con lo cual conseguimos que esta señora se quede en su casa para siempre. Bueno, hasta que falleció. Pero, digo, en definitiva, sirvió estratégicamente. No es que yo me hice famoso porque gané un planteo de inconstitucionalidad del Código Procesal, sino porque en definitiva conseguí el objetivo que era que esta señora pudiera estar en su casa unos meses más sin que la echaran. Las facultades de Derecho no están preparándonos en Derecho Constitucional para el litigio, sino nos están haciendo leer papers, básicamente. Con suerte, pero sí. Con suerte. Sí, exactamente. Digo, que esto se tiene que entender bien. Yo soy un gran defensor de la formación teórica fuerte, pero el punto es que nuestros títulos son de abogado. Entonces, el derecho constitucional no puede ser solamente o historia o solamente teoría constitucional. Tiene que tener herramientas para trabajar de abogado. Bueno, de hecho, hoy, haciendo el final de la carrera, me encuentro que llevo el práctico y no sé hacer un escrito. Me cuesta mucho hacer un escrito de apelación simple, me cuesta mucho hacer un escrito, y eso que yo trabajé en estudios jurídicos además, pero redacté pocos escritos. Y digo, si hoy tuviera que hacer un recurso extraordinario, la verdad no sé por dónde arrancar. No te preocupes, bueno, preocupate, digamos, está bien que te preocupes, yo lo veo primero con mis compañeros, que por ahí son chicos de mi edad, de 40 años, que cuando tienen alguna duda constitucional me llaman, porque salieron de la facultad sin herramientas. Claro. Y lo veo con colegas más grandes también. Un poco esto que te decía antes, que son pocos los que hacen derecho constitucional, hace que la gran mayoría de los recursos extraordinarios que se plantean estén mal hechos, técnicamente mal hechos, ¿no? Porque puede estar mejor o peor, pero están técnicamente mal hechos, que los planteos de cuestión federal casi siempre estén mal hechos en los casos, y entonces cuando te vienen a ver y te vienen a decir, mira, me gustaría hacer un recurso extraordinario para llevar este caso a la Corte, es muy difícil precisamente porque viene el caso mal planteado desde las instancias inferiores. Es un problema generalizado. Claro. No es que vos, como abogado recién recibido, no tenés las herramientas. En general la formación es mala. Inclusive entre los jueces es muy mala. Por un lado, te gustaría que la formación sea buena para que en el momento de presentar los recursos extraordinarios el caso esté mejor planteado,
pero a la vez eso es lo que te da cierto prestigio porque sos de los pocos que lo entienden. Bueno, si querés, acá es donde uno tiene que tomar una decisión entre lo que es mejor para uno profesionalmente y lo que es mejor para el funcionamiento del sistema, exactamente. Por supuesto, a mí lo que me conviene es que nadie sepa derecho constitucional. Claro. Pero hay una regla general que es lo que es muy bueno para los abogados suele ser malo para el país, ¿no? Entonces, digo, y acá un poco se aplica esto. No puede ser que los abogados generalizadamente no sepan usar las herramientas de la Constitución. Claro. Eso es malo. Otra cosa que también, en todos los recursos extraordinarios que me tocó ver, era que eran muy largos y muy difíciles de entender. Esto yo no sé cómo abordás vos a la hora de hacer no sé si también lo amerita, porque quizá, digamos, haciendo un recurso extraordinario, tiene sentido que tenga 80, 100, 150 páginas. Con los escritos pasa lo mismo que con las sentencias. Tenemos una tradición jurídica que entiende que la calidad argumentativa es por peso. Y entonces que si tiene muchas páginas va a estar mejor. Eso por supuesto es un problema. Esto hace que uno tenga que rellenar con citas que no vienen al caso, que hacen que uno no pueda seguir el hilo del escrito. Eso es pésimo. La Corte en el año 2007 dictó una acordada que establece un límite de páginas. No puede haber más de 40 páginas. Que igual es bastante, sí. Pero bueno, es bastante para la mayoría de los recursos. En algunos recursos 40 puede ser poco. Si vos tenés una causa de muchos cuerpos, se te complica tener que hacer la síntesis de los 40 cuerpos en las 40 páginas y además hacer el argumento de por qué hay una cuestión federal y por qué tenés que ganar. Digo, el límite de las 40 páginas está bien la mayoría de las veces, pero en algunos casos puede ser complicado. Pero bueno, digamos que la Corte dijo un recurso no puede tener más de 40 páginas y a mí, como regla general, me parece bien. Claro. La Corte debería dictar sentencia de 40 páginas también, ¿no? Claro. Porque digo, si el abogado puede argumentar en 40 páginas, ellos también deberían poder argumentar en 40 páginas. Pero bueno, dejemos eso de lado. Y la lógica de hacer el recurso en 40 páginas es precisamente que uno tiene que contarle a la Corte cortito y al pie cuál es el problema y cómo lo tiene que resolver. Ahí va. Y cuáles son los fundamentos, más que nada remitiéndote a fallos de la Corte, ¿no? La Corte fue muy enfática en esta acordada, que es la acordada 4 del año 2007, que vos tenés que indicar en qué precedentes de la Corte fundás tu posición. Esto te ahorra a vos espacio. Porque vos le podés decir, mire, usted tiene que aplicar este precedente porque este precedente se parece por este caso, por esta razón, por esta razón, y ya está. No tenés que ponerte a inventar la pólvora. Claro. Un buen recurso extraordinario es eso, básicamente. Claro, ahora que me pongo a pensar, en realidad yo nunca vi un recurso extraordinario de 80 páginas y hubiera sido imposible, pero veía recursos de casación. Claro, en casación no hay límite. Que era como medio lo mismo. Entonces vos veías uno y otro y eran también larguísimos. Ahora, un consejo que le des a alguien que se va a poner a redactar obviamente tampoco quiero que demos una clase acá, ¿no? Sé que debe ser mucho más complejo, pero un consejo que vos digas, en esto también siempre hay que fijarse a la hora de hacer un recurso extraordinario. Y el recurso extraordinario es muy, digamos, yo creo que el principal consejo es pedirle a alguien que te lo lea. Aun cuando sea un colega, un amigo, digo, no hace falta que sea un experto en recurso extraordinario. Porque lo que pasa con el extraordinario es que, yo esto lo veo mucho con abogados que vienen para que nosotros hablemos los extraordinarios y ellos quieren poner cosas, ¿no? Porque vienen como embalados con toda la argumentación que elaboraron durante años, porque los juicios en Argentina llevan mucho tiempo, entonces sí. Imagínate, tú estés trabajando 5 o 6 años en un caso. Y lo tenés recontra aceitado aparte. Y venís embalado con, se me ocurrió esto cuando armé la demanda, cuando apelé, y quiero que esto esté en el extraordinario. Y el extraordinario vos tenés que plantear argumentos constitucionales. Todos los argumentos que a vos se te ocurrieron y que por ahí eran geniales para el juez civil o para el juez penal, la Corte quizás no te van a servir. Entonces, vos necesitas tener cierta imparcialidad con respecto a la fuerza de tus argumentos. Tus argumentos pueden ser potentísimos para la Cámara Civil, pero pueden ser flojísimos para la Corte. No porque sean malos, sino porque a la Corte le tenés que mostrar que hay un problema constitucional en el caso. Y entonces esto requiere cierto distanciamiento con respecto al expediente. Y muchas veces el abogado que estuvo recontrametido muchos años no lo tiene. Entonces yo creo que el consejo principal es buscar a alguien con el que vos puedas charlar el caso, que esté independizado del caso, que sea más imparcial que vos. Bueno, justamente hablando de este tipo de recursos, hablando de llegar a la Corte, quería que hablemos obviamente sobre el caso de Negri. Sé que tuviste mucha relevancia en el caso, estuviste en las audiencias. Para quien no haya seguido el hilo, contextualizo que de Negri lo que pidió fue que se le cumpla el derecho al olvido, que es un derecho que ya se dio en Europa, según entendí. Ella tuvo un problema cuando tenía 20 años, hoy quedó pegada a una causa de Coppola con drogas,
no quise profundizar tanto ahí, pero ella quería que justamente le borren o le desindexen las notas en las que la vinculaban a eso, porque ella ahora está haciendo una carrera en Miami o en Estados Unidos y es medio como famosa ya. Entonces cuando la gente la googlea le aparecen esas cosas y queda como... se le mancha un poco la carrera. Primero que nada vi que fuiste a las audiencias públicas, que yo no sabía que existían. Lo que leí fue que los convocaban como amigos del tribunal. Correcto. Esta figura no la conocía. Bien, eso, a ver, la figura de los amigos del tribunal es una figura que viene del derecho comparado de otros países, se utiliza mucho en la Suprema Corte de Estados Unidos, bueno, y en varios países, y también en tribunales internacionales, la Corte Interamericana también la tiene. Básicamente, el objetivo de los amigos del tribunal es aportar argumentos y perspectivas sobre un caso. Los amigos del tribunal, por supuesto, toman partido, pero tienen que ser imparciales en el sentido de que no tienen que tener un interés directo en el caso, ¿no? Esta es un poco la regla. Y lo que hacen los amigos del tribunal es ampliar la perspectiva de argumentos y de visiones más allá de lo que digan específicamente las partes. Básicamente, lo que permiten los amigos del tribunal es que el tribunal pueda tener un abanico más amplio de visiones sobre el caso que no se ciña únicamente a lo que dicen las partes, porque las partes obviamente tienen intereses, ¿no? Entonces la idea es tratar de encontrar una visión más amplia y más imparcial. Y esto se aplica generalmente en casos que son como de interés. De interés público, exactamente. Claro. A ver, en Argentina no hay una regulación legal sobre esto. La Corte hace más o menos unos 15 años empezó a admitir la presentación de amigos del tribunal y también mediante acordadas fue regulando la presentación. Acá únicamente ante la Corte, ¿no? Otros tribunales a veces aceptan amigos del tribunal, algunos tribunales, creo que en casación tiene también una acordada que regula la figura para presentar memoriales de amigos del tribunal ante casación, pero digo, no hay una regulación general. En el caso de la Corte puede ocurrir dos situaciones. Puede ocurrir que vos digas, este caso, a mí me interesaría participar como amigo del tribunal y entonces presentás un escrito en la Corte, decís, Corte, mire, este es un caso muy importante por esta razón, por esta razón, Abrash convoca amigo del tribunal, o puede ser que la Corte de motu propio haga la convocatoria y entonces ahí dice, hasta tal fecha ustedes pueden presentar los memoriales. Cuando la Corte convoca, normalmente lo que hace también es llamar a una audiencia pública, donde las partes van a presentar sus posiciones y también la Corte, si hay muchos amigos del tribunal presentados, selecciona algunos y estos amigos del tribunal pueden hacer la presentación oral. Básicamente con esta lógica. Y efectivamente nosotros, con algunos colegas, entre los cuales está principalmente María Lorena González Tocci, armamos una ONG en el 2019 que se llama ASEC, Asociación Civil de Estudios Constitucionales, que es con la que nos presentamos en la Corte como amigos del tribunal. Perfecto, en la descripción del video vamos a dejar las redes de ASEC, todo, y obviamente también invitamos a Lorena a que se acerque a charlar al Falso Estudio. Estas audiencias, ¿sentís que tuvieron su importancia, que después a la hora de ser dictada la resolución final se les trató? Mira, a ver, la realidad es que la Corte, desde lo formal, se porta muy bien con la cuestión de la convocatoria y de las audiencias, pero después, en las sentencias, sencillamente dice, llamamos a audiencia pública, se presentaron tales, y no encara una discusión de los argumentos. En otros países, cuando, no sé si lo hacen con todas las presentaciones de los amigos del tribunal, pero hay cierto diálogo en las sentencias con lo que dijeron los amigos del tribunal. Eso sería lo más enriquecedor, ¿no? Es que para eso lo llamaste. Claro. Ahora, después ocurre que vos percibís que hay un diálogo implícito, ¿no? Que algunas cosas que se dijeron en las audiencias aparecen desgranadas en los argumentos que da la Corte. En el caso de Negri en particular, yo no estoy tan seguro de haber, de hecho no te puedo decir en tal considerando hubo un diálogo, pero sí tengo una cierta percepción de que las audiencias sirvieron, en ese caso en particular al menos, para consolidar la mayoría, ¿no? Yo antes de las audiencias yo tenía alguna duda de cómo podía salir ese caso. De hecho, yo pensaba que iba a salir al revés. Que iba a salir favorable. Exactamente. Y me parece, bueno, evidentemente los jueces no estaban tan seguros como yo, ellos ya se ve que tenían una percepción un poco distinta, pero me parece que las audiencias los hicieron sentir que podían ir por el lado que finalmente fueron de una manera más sólida. Sabes que ella salió a hablar con Feynman por la tele y dijo que en las audiencias se sintió revictimizada.
Bueno, yo no voy a discutir cómo se siente o no se siente. Si se sintió así, bueno. Totalmente. Y con respecto al caso en sí, ¿qué pensás? Mirá, son casos donde... Este es uno de esos casos donde yo desde el punto de vista humano la entiendo, ¿no? Ella un poco lo que planteaba es, ella está casada, tiene hijos y lo plantea de un lugar muy humano que es los padres de los amigos de sus hijos, o los amigos de sus hijos, o sus hijos. La googlean y se encuentran con estos videos. No sé si vos viste alguno de estos videos, pero digamos, fue justo el momento de transformación de la televisión argentina, donde la tele pasó a ser televisión espectáculo. Y entonces los programas de periodismo de espectáculos empezaron a volver gritos, líos, insultos, bueno. Y ella fue un poco protagonista de ese momento de cambio de la televisión. Y encima presenció un escándalo. Pero ella empieza a ir a la tele por haber estado involucrada en esa causa penal, digamos. Pero su involucramiento fue muy circunstancial. Ella estaba en una fiesta donde había droga, entonces o donde aparentemente había droga, hubo una causa penal por drogas, pero digamos, ella estaba ¿entendés? Es como que uno está en una fiesta y hay alguien... es sí, eso, ¿no? No es que ella tenía que ver sustancialmente con la causa penal. Estaba en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. Claro. Pero ella con otro grupo de personas, que eran un grupo de chicas que estaban en esta fiesta, fueron las primeras mediáticas, digamos. Con independencia de cómo surge la historia, el punto es, yo entiendo que a ella ahora le dé vergüenza. A muchos nos pasa que nos da vergüenza cosas que hicimos antes. Sí. Entonces, el punto es, si tenemos un derecho o no... No tenés idea. No, pero digo, forma parte de la naturaleza humana. Obviamente el problema es que las cosas que a ella le dan vergüenza están ahí subidas a un link o a muchos links en internet disponibles para cualquiera. Entonces ella lo que dice es, mira, a mí me gustaría que esto no sea tan fácil acceder a esta información. Pues ya no puede pedir que se borre, porque vos nunca sabés bien dónde está la información, pero pedía que Google no te mostrara los links cuando vos la googleás. Ella fue, digamos, noticia en todos lados, se hizo hiperviral el caso y termina teniendo un efecto contraproducente, ¿o no? Es el efecto Barbra Streisand, se llama, que es cuando vos no querés que se hable de algo y entonces tratás de evitar y se termina hablando más. Doble. Eso es un problema aparte, digamos, que, bueno, mala decisión, ¿no? y por ahí mal asesoramiento también. También entiendo que vos vas a dar un abogado y el abogado te dice, sí, usted puede hacer esto, pero... los abogados tampoco somos sociólogos, ¿no? Digo, yo tampoco sé qué puede llegar a pasar si yo presento una demanda, pero en este tipo de cosas suele pasar eso. Una persona que ya es famosa es imposible que no tenga un rebote mediático lo que va a hacer. Y más que discutiendo algo que no está regulado, que todo el mundo tiene dudas, pero ahí está que lleva a la corte. El problema está en que sí está regulado. Porque lo que ella estaba pidiendo en definitiva es, la Corte ya había dictado algunos fallos, no sobre derecho al olvido, pero sí sobre el vínculo entre buscadores de Internet y libertad de expresión. Sí. Es cierto que la jurisprudencia de la Corte tenía algunos matices, digamos, los jueces de la Corte habían dicho algunas cosas, uno podía llegar a pensar que le podían dar algo de razón a ella en este caso, pero en líneas generales la Corte lo que decía era que los buscadores de Internet son herramientas fundamentales para el acceso a la información y que por lo tanto gozan en principio de una protección fuerte que da la Constitución en materia de libertad de expresión. Y por lo tanto, para que pudiera ganar la posesión de ella, había que hacer un caso muy, muy, muy fuerte en contra de la libertad de expresión, que es complicado, porque la libertad de expresión es una libertad preferida, tiene un peso particular. Entonces, más allá de que es cierto que yo por esos matices que había en la jurisprudencia previa, yo pensé que los jueces iban a ir, algunos jueces de la Corte iban a ir por ese lado. Finalmente, los jueces de la Corte unánimemente dijeron, no, bueno, mire, lo que hay que hacer es mantener los principios de la libertad de expresión a rajatabla. Uno no puede tratar de cambiar la historia, aun cuando uno entienda que eso puede generar algún tipo, no de daño en sentido jurídico, pero sí de inconveniente, de sensación de fragilidad o de distrés emocional. Bueno, y hace un rato, cuando hablamos de recurso extraordinario, me dijiste que el caso hay que irlo planteando como para que pueda llegar a la Corte. ¿Sentís que este fue un caso o que no fue así? El problema es con los juicios en Argentina es que llevan tanto tiempo que yo creo que es medio inevitable que haya idas y vueltas argumentativas. Y entonces me parece que los abogados, en cierto modo con astucia, digo, son abogados que se especializan, ella buscó abogados que se especializan en esa temática, con lo cual no son improvisados de ninguna manera, fueron un poco tanteando con los argumentos como para ir solidificando el caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, a partir de cierto momento empezaron a jugar con el argumento del feminismo.
Que lo que hacían estos Seguramente videos... la coacharon a ella como para que con Feynman diga que fue revictimizada y que sufrió violencia de género, que es lo que dijo. Es probable, y entonces, digamos, el argumento originalmente era un argumento puramente, era un argumento bastante sencillo, era el argumento de, mire, esto a mí me genera un problema, el problema es que cuando yo quiero celebrar un contrato con una persona, la otra persona no quiere contratar conmigo porque me googlea y ve esos videos. Cuando yo voy a buscar a mis hijos al colegio, los padres de los amigos de mis hijos no me quieren hablar porque ellos me googlean y ven esos videos. Esto me genera un problema. Entonces, yo quiero que usted como juez repare este problema. Este era el planteo original. Sí. Con el paso del tiempo aparecieron nuevos argumentos, que eso es lo que no hay que hacer. El argumento tiene que ser siempre consistente a lo largo del tiempo, ¿no? Pero digamos, insisto, no es que lo hicieron por tontos, fue de pícaros, digamos. Tontear, sí. Empezaron a coquetear con un argumento feminista, entre comillas, que era, bueno, esos videos están mostrando una determinada imagen de la mujer peyorativa, ¿no? Explotando visiones estereotipadas sobre las mujeres jóvenes, etc. Y por lo tanto, trataban de introducir una cierta beta feminista en el argumento, que por ahí para a la Corte le podía llegar a interesar entrar en ese tema, digo, si la Corte compraba el argumento. La Corte se lo sacó de encima diciendo, no me lo planteaste al principio, lo tendrías que haber planteado en la demanda. Y lo curioso es que el fallo de la Cámara Civil, que le da la razón parcialmente a ella, digamos, ella gana la demanda en el foro civil. Sí, de hecho, apela a la otra parte. Exactamente, apela a Google. El fallo de la Cámara Civil es tremendamente antifeminista. El fallo de la Cámara Civil dice, bueno, era una mujer joven y por lo tanto no entendía lo que estaba haciendo, básicamente. Hermoso. Digamos, o sea, pocas cosas leí una pieza menos feminista que el fallo de la Cámara Civil. Entonces, por eso digo que ahí hubo oportunismo, otro tipo de problemas. Pero insisto, no porque hayan sido malos abogados, sino al contrario, porque son vivos, vieron que el viento soplaba para cierto lugar y trataron de subirse ese viento que soplaba. Me voy a romper una parte sumarísima, que es un pimponcito. Okay. Son 10 preguntitas rápidas. Igual podés extenderte todo lo que quieras, pero bueno, porque, digamos, los plazos son lo último que se cumple en la justicia. Son meramente ordenatorios y no perentorios. Totalmente. ¿Qué otra carrera de grado estudiarías? Ciencia política. ¿Qué profesión ejercerías si no fueras abogado? Sería historiador. Una que no tenga, yo quiero que me digas una que no tenga estudios atrás. No, a mí hay algo que me gusta mucho que es pasear por Buenos Aires. Me gustaría ser guía turístico de Buenos Aires. ¿Viste? Yo sabía que había algo ahí. No algo de turismo, pero algo que no tenga que ver con la academia. ¿Cuál es la mejor materia de la facultad? La mejor materia de la facultad, constitucional. Ahí va. ¿Y la peor? La peor, mira, creo que la que está más desvinculada de las realidades reales. Es un horror. Sí. Reales, es un horror. ¿Militaste en alguna agrupación universitaria? No, en la facultad no tuve militancia fuerte. Tuve un paso fugaz, pero muy fugaz por una agrupación que se llamaba NBI, que fue el previo a lo que es la Cámpora Derecho. Pero digo, no fue militancia. Fui a algunas reuniones y conocer a algunos de los chicos. De NBI quedaron las constituciones y los códigos. Yo todavía lo tengo. ¿Autor o autora de derecho que más te marcó? Creo que el recuerdo así más fuerte que tengo es cuando terminé un año en la facu, no me acuerdo en qué año, y saqué la teoría pura del derecho de Kelsen. Sí. Claro. Señalo porque hay un cuadro de Kelsen. Es hermoso. Y me lo fui a leer a un bar que sigue estando en la esquina de la facultad. A tomar cerveza y me lo leí en una tarde, tomé bastante cerveza, pero me acuerdo que no lo podía dejar de leer, me acuerdo que era una especie de iluminación. Ese fue uno de los momentos donde realmente me enamoré del derecho. Justo la teoría pura del derecho es como, siento que yo también fue uno de los primeros que leí así bien teórico y sentía como que todo cuadraba cuando lo leía, entonces era complaciente. Perfecto. Claro. Después, obviamente, cuando lo critican, te das cuenta todas las cosas que le faltaban, pero me parece complaciente teóricamente. ¿Película o serie vinculada a derecho? Boston Legal, me encantaba. Perfecto, ¿esa por dónde se puede ver? Mira, originalmente creo que era de Fox, no sé si estará en las plataformas vinculadas a Star Plus o alguna de estas. Ok, que la gente investigue y averigüe. ¿Juez o jueza de Corte Suprema que destaques por su labor? Mirá, desde el punto de vista de las sentencias, creo que el mejor fue Petracchi, por lejos. Después, en la etapa más nueva de la Corte, Carmen Argibay. Y después, al que destaco, aunque suelo estar muy en desacuerdo con sus votos, pero me parece el tipo más laborioso, el que está preocupado por la institucionalidad de la Corte, es Juan Carlos Maqueda. ¿Artículo favorito de la Constitución?
Uy, qué pregunta complicada. Esto se pica. No, esto se pica. En realidad no. Creo que la clave de bóveda de la Constitución es el artículo 19. Las acciones privadas de los hombres. Eso es espectacular. En la pandemia hicimos el mundial de los artículos constitucionales y la final fue entre el 18 y el 19. Y efectivamente ganó el 19. Es que sí, es. ¿Un perfil de Twitter jurídico que destaques por sus tweets? Mira, creo que los que hacen el laburo más serio son los chicos de Palabras del Derecho. Hacen un trabajo increíble. Perfecto, recontra recomendamos. Igual a esta altura del partido creo que es muy difícil que haya gente que no conozca a los chicos de Palabras. ¿Aceptarías ser juez de corte en un futuro? Sí. Perfecto, Obvio. perfecto. Es Pedro Caminos uno de los docentes que hacen que la UBA sea la UBA y esa la respondo yo. Eso es un sí rotundo. Y justamente te hablaba de Twitter y yo quería charlar un rato de esto de empezar a hacer hilos de Twitter que de la nada tienen referencias a los Simpsons y que explican derecho mucho más fácil y mucho más cortito. Digamos, ¿cómo surge eso? Mira, el origen es que yo era un usuario pasivo de Twitter. Yo Twitter lo usaba para leer lo que escribían otros o para estar informado. Pero yo era un usuario muy activo de Facebook. Y en Facebook, mis hilos de Twitter originariamente eran posteos de Facebook. ¿Momentos donde no se usaba Instagram o donde ya se usaba Instagram fuerte pero Facebook seguía? Si se usaba Instagram yo todavía no lo tenía. Digamos, ahí probablemente es bache generacional, ¿no? Por ahí los más jóvenes ya lo usaban y los de mi generación por ahí todavía no. Y una vez, cuando fue lo de el policía Chocobar, ¿te acordás que le dispara a una persona que había robado? Bueno, ahí escribo un posteo en Facebook y una amiga me dice, vos tenés que escribir hilos de Twitter. Si escribías hilos de Twitter te haces famoso. ¿Cuánta razón? La verdad, ella fue la que me convenció y ahí arranqué a escribir hilos de Twitter y por eso empecé. Se dio también una cuestión que es que Twitter era la red social de mi mamá. O sea, estábamos invertidos generacionalmente. Mi vieja no usaba Facebook, usaba Twitter y ella había tenido tenía su fama en Twitter, digamos. ¿Y sobre qué tuiteaba? No, era una tuitera más, hoy diríamos una señora pelo de cocker, digamos. Ah, hermoso, perfil. No era esa ideología, pero era un antiperonismo fuerte, digamos. Sí. Entonces, obviamente, el Twitter agrietado, tenía un montón de gente que la quería, un montón de gente que la puteaba. Entonces era como su lugar y por eso yo no me metía tanto también. Y se dio que este proceso de esta amiga diciéndome que me pasa Twitter, se dio con el fallecimiento de mi vieja. Entonces yo sentí que ya no estaba entrando en el jardín o en el territorio de ella, ¿no? O sea, son dos cosas simultáneamente. Y viste que se está gestando, o ya se gestó bastante, un Twitter jurídico Argentina, sí, donde hay varios profesores, yo sé que son profesores de la UBA e incluso de todas las provincias, y se está todo el tiempo compartiendo conocimiento. A mí me acerca mucho más al derecho, por ejemplo. Conseguimos que se dé algo muy, muy piola, que es un juego de suma positiva, donde efectivamente todos aportamos cosas, todos nos apoyamos mutuamente y me parece que es muy valioso. En Argentina nos falta comunidad jurídica. Eso es un defecto muy grave, que tiene un montón de consecuencias para el funcionamiento cotidiano del derecho. Y obviamente que seamos comunidad en Twitter no nos vuelve una comunidad académica, o sea, hay que pegar un salto todavía, pero ayuda. Y creo que es un poco un parche a la falta de comunidad jurídica real. Y vos decís que en Argentina nos falta comunidad jurídica. ¿Eso es porque en otros países existe y está...? Sí, cuando digo comunidad jurídica, acá yo me expresé de manera incompleta. Digo comunidad académica jurídica. En la mayoría de los países... Bueno, perdón, esto es una cosa de argentino, en el resto del mundo no. Pero en general los países que llamamos desarrollados tienen una academia jurídica independiente. Esto quiere decir, tienen cuerpos de profesores full time, donde la gran mayoría de los profesores se dedican a ser profesores de derecho y nada más. Por supuesto siempre hay profesores que son jueces, profesores que son abogados, pero el grueso son profesores que son profesores. Y en América Latina siempre hubo, por muchas cuestiones sociales, históricas, siempre tuvimos la cuestión mezclada. El resto de los países de la región ya han desde hace algunos años empezado su proceso de tener academias jurídicas más independizadas, más especializadas, profesionalizadas. Y en Argentina seguimos en este menjunje. De que los abogados y los jueces van a dar clases, básicamente. Lo cual es malo para la formación de los estudiantes, porque vos tenés profesores peor formados. Y es malo para la academia, porque la academia pierde independencia a la hora de dar opiniones, ¿no? Claro. Si yo soy el juez que comenta sentencias, bueno,
o ¿qué hago? Me autofelicito. O voy a comentar la sentencia a un colega con el que me cruzo todos los días, o yo como abogado, ¿cómo hago para criticar al tribunal que me despacha los escritos que yo presento? ¿No? Claro. Se generan toda una serie de problemas que hacen que la academia, cuando hay una guerra, es una guerra tremenda, donde los insultos, las críticas son feroces, pasan a cuestiones personales, o si no es todo complacencia, es todo como dijo el maestro, como dice, una especie como de larga cadena de gente que se va golpeando la espalda. Claro. Y eso es malo porque el conocimiento no progresa, porque no tenemos debates genuinos, porque no podemos mejorar la legislación si no tenemos miradas críticas sobre la legislación o sobre la jurisprudencia. Entonces es muy importante que exista una academia, y una academia requiere vínculos personales. Requiere que haya lazos de comunidad, comunidad en un sentido, digamos, de conocerse, saber quién es quién, poder hablar, cuando es necesario poder tomarse un café por fuera del debate público para poder acercar posiciones, bueno, en fin, que haya vínculos estrictamente académicos. Claro. Y por eso digo, el Twitter jurídico es como un parche de eso. Y desde el aspecto comunicacional, volviendo a Twitter sobre todo, a esto de cómo yo me entero de lo que pasa a través de un hilo tuyo, y la alternativa para enterarme quizá es ver la audiencia pública de la Corte, que dura 4 horas y media y es un embole. Y esto tipo lo pienso yo y lo piensan todos, o por lo menos todos los pares que yo tengo a mi alrededor. Y digo, qué lástima, porque digamos, lo que hay que fomentar justamente es que esa información llegue a la gente, y sobre todo a estudiantes de Derecho, a abogados recién recibidos, a gente que está recién arrancando en el ámbito del derecho. ¿Sentís que esto puede ser una alternativa o que siempre va a estar limitado? Hay diferentes niveles nivel es una palabra, transmite un mensaje incorrecto, pero hay diferentes audiencias, ¿no? Una audiencia pública en la Corte, si la Corte llamó a una audiencia pública es porque entiende que ahí hay algo que es de interés, que va a un interés mucho más amplio que el de los abogados, ¿no? Entonces, tiene que haber alguna forma de poder comunicarle eso a la sociedad general. Para eso no hace falta explicarles los argumentos de todos los amigos del tribunal, ni toda la complejidad del caso. Con que más o menos vos puedas explicar de qué se trata el caso y qué es lo que la Corte tiene que decidir, o sea, cuáles son las opciones que la Corte tiene adelante, creo que con eso cumpliste con la sociedad en general. Después, por supuesto, a eso le podés agregar un nivel de discusión más, un poco más complejo, también pensando en el público en general, porque vos tenés que explicarle a la gente cuáles son los pros y los contras de tomar una decisión u otra, ¿no? Pero después está la discusión para los abogados y para los futuros abogados. Y acá dependerá de los intereses de cada uno. Digo, el tema del derecho al olvido es un tema que a mí me puede parecer súper interesante, y por eso fuimos a la audiencia, porque nos interesaba, pero entiendo que una persona que se dedica a hacer contratos de dólar futuro, de soja futura, sí, no le interesa un pepino la audiencia pública del derecho al olvido, y entonces le interesa por ahí saber la estructura, digamos, para esa persona por ahí leer el diario de la Nación con el resumen le alcanza, ¿sí? Entonces acá está en función de los intereses. A un estudiante de Derecho, ver las 4, digamos, yo como estudiante tampoco hubiera visto las 4 horas. No. Yo me siento y lo hago porque me veo a mí, a mis amigos. También empieza a pasar eso, que ya llega un punto donde conoces a todos los que van a las audiencias, lo querés volver a ver, pero digamos... Después vas a hablar con esa persona eventualmente de lo que dijo. Exactamente. Vos estuviste ahí. Exactamente. Pero digo, esto si querés es parte como tarea para el hogar, que tengo que hacer yo por ser profesor de eso, estar metido en ese ambiente, pero entiendo que no tiene por qué ser interés. Entonces tiene que haber una instancia intermedia. La instancia intermedia tradicional eran las revistas jurídicas. La Ley, el Derecho, Jurisprudencia Argentina. Esa era la manera en la cual los abogados nos enterábamos de las cosas. Eso tiene el problema, primero, de que es pago. Entonces no es un acceso democrático. Y segundo, que paulatinamente ya los abogados, los de mi generación y probablemente los más grandes también, no leen eso. Y lo que leen son hilos, porque el celular en la mano los tenemos todo el tiempo. Entonces... y además la información circula de esta forma. Exactamente, se viraliza el hilo porque se va pasando por WhatsApp. Digo, entonces me parece que ahí hay un desafío desde el punto de vista de los mismos poderes judiciales, de poder ser capaces de transmitir usando estas herramientas nuevas. Pero es muy difícil por razones institucionales también, digo, ¿no? Porque hay que designar a alguien que lo haga.
quién lo va a hacer, cómo lo va a Sí, de qué realizar. forma, aparte tiene que estar muy cuidado porque hay que cuidar la institución. Estamos hablando del Poder Judicial. Digo, pero me parece que no es algo imposible de hacer, ¿no? Me parece que, digamos, yo al menos cuando trato de describir un caso, trato de describirlo lo más asépticamente posible que me salga, ¿no? Por supuesto, después puedo dar una opinión a favor o en contra, pero creo que es posible más o menos hacerlo. Pero tiene complejidades institucionales. Yo me voy a hacer cargo de ese desafío en parte y voy a tratar de promoverlo con toda. Hay un tema más que me interesa. Todos los planteos constitucionales son bastante complicados. Y vi tu hilo y me pareció interesantísimo consultarte por un caso que es el de Viviana Canosa. A ella, en teoría, todo especulaciones, y vamos a hablar con hipotéticos, como bien haces en los hilos, que me di cuenta que lo hacías todo el tiempo. Supuestamente quería sacar un clip del superministro y bueno, supuestamente por eso la echaron y no la dejaron salir al aire. ¿Cómo se plantea esta contradicción de derecho, libertad de expresión, libertad de contratar? Hay que asumir un montón de cosas porque nosotros no sabemos ni qué pasó, ni cuál es efectivamente el vínculo contractual, jurídico que pueda haber entre Viviana Canosa, la productora del canal. Digo, ahí nos falta un montón de información para poder hacer el análisis seriamente. Lo cual ya nos dice algo de cómo hay que empezar. Lo primero que hay que hacer cuando uno va a hacer un planteo constitucional es no ver el planteo constitucional, es entender bien cuál es la cuestión jurídica de fondo, con independencia de los planteos constitucionales. Porque eso es lo que a vos te va a marcar la cancha para ver cuáles son los planteos constitucionales que sí podés hacer, ¿no? Okay. Por ejemplo, si no es lo mismo que vos en un contrato entre dos personas, por ejemplo, entre una productora y un canal, que sea la productora la que se reserva el derecho de definir el contenido del programa, que si vos en el contrato estableces que el canal tiene un cierto poder de controlar la edición de los contenidos, ¿sí? Entonces, si el contrato establece que eso fue lo que puse yo en el hilo para que me resultara más fácil explicarlo, ¿no? Sí. Pero normalmente esos contratos no son así. Normalmente en el contrato el canal tiene cierto control sobre el contenido de los programas. Eso es increíble, la verdad, porque... Pero eso tiene sentido porque si el programa emitido por una productora generara un daño a un tercero, el canal es solidariamente responsable. Entonces es lógico que el canal tenga cierto nivel de control sobre los contenidos, digamos. Digo, no es lo mismo una cosa que la otra, ¿sí? Si el canal no tuviera ningún tipo de control sobre el contenido, entonces claramente la interrupción del vínculo contractual porque no le gustó el contenido es un incumplimiento del contrato y además vos tenés el argumento de la libertad de expresión para reforzarlo. Si el canal tiene poder de controlar el contenido, entras en una discusión, si querés, de razonabilidad, de hasta dónde llega ese poder de controlar el contenido. Una cosa es que el canal quiere evitar una responsabilidad civil ulterior, otra cosa es que el canal no esté de acuerdo con el contenido ideológico o político del programa, ¿no? Claro. Entonces ahí hay matices que son bastante más complicados de discutir en un juicio. No imposibles, pero digo, es otro tipo de complejidad. Entonces, la recomendación para un caso constitucional es entender bien de qué se trata el caso jurídicamente con independencia de los planteos constitucionales. Claro, el planteo constitucional es la mochilita de la persona que está yendo. Por eso siempre se dice que los planteos constitucionales son incidentales. Se agregan a algo que es un problema jurídico de fondo. Claro. Bueno, tengo una preguntita más que es, hace poco se estuvo hablando de reformar la Corte, de reformar los miembros, la cantidad. Yo esto lo escucho desde que entré a la facultad, nadie se pone de acuerdo con lo que dice, y se propuso que la Corte tenga 25 miembros por razones de hacer la Corte más federal y sectorizarla por materias. Y armar distintas salas para también dividir un poco el poder que tiene la Corte Suprema. ¿Vos qué opinás sobre esto? Toda discusión sobre la Corte o sobre cualquier institución del Estado tiene que arrancar con una definición de cuál es el rol institucional que queremos que ese órgano tenga o que esa institución tenga. En el caso de la Corte, yo tengo una visión de cuál es el rol, que es una visión muy tradicional, que creo que es la visión correcta, digo, por eso la sostengo, pero puede haber otras visiones alternativas. La visión de los que sostienen que la Corte hay que dividirla en salas es que piensan en una Corte como si fuera una tercera instancia ordinaria. ¿No? Bueno, fui al juzgado de primera instancia, fui a la Cámara Civil y voy a la Sala Civil de la Corte. Bueno, yo no comparto esta visión. La Corte no es una instancia, o no debería ser
una instancia civil ordinaria. Quizá en la práctica, al final, como que A veces, al poder agarrar todo lo que... ahora si querés vamos a las prácticas de la Corte, Okay, ¿no? Pero en principio el rol institucional de la Corte es tener la última palabra para interpretar la Constitución. La Corte originalmente estaba pensada más que nada para casos que vienen desde las provincias, porque tramitan en la justicia provincial, y que los jueces provinciales pueden interpretar la Constitución Nacional, que haya un tribunal federal que de alguna manera homogeneice la interpretación de la Constitución ante todas las supremas cortes provinciales. Este es el punto de la Corte. Sí. ¿Sí? En un país federal tiene que haber alguien que diga cómo se interpreta la Constitución y que cuando hay conflictos entre la nación y las provincias, que resuelva esos conflictos. Este es el punto de la Corte. Es cierto, y entonces, si este es el punto de la Corte, punto 1, no hace falta dividirla en salas, no tiene sentido, porque la Corte lo que tiene que hacer es resolver casos constitucionales. Segundo, tampoco hace falta federalizarla, en el sentido de que sea una especie de Senado bis. Si vos te fijas, a la Corte la designa el presidente de la Nación con acuerdo del Senado. ¿Por qué? Porque el presidente de la Nación representa los intereses del Estado Nacional y el senador representa los intereses de las provincias. Lo que se busca es que precisamente como la Corte es el árbitro entre la Nación y las provincias, sus miembros son designados como en base a un compromiso entre los intereses de la Nación y las provincias, ¿no? Entonces, la federalización de la Corte está en la manera en que se designan los jueces. Si los senadores que representan a las provincias quieren jueces más federales, le darán el acuerdo a jueces que tengan una visión más federal. No hace falta que sean 25, 28, eso es un absurdo. Puede haber 28 unitarios en la Corte. Digamos, no tiene sentido, no es una cuestión de números. Y aparte es esta idea de, entonces, va a haber una visión formoseña de la Constitución, una visión chaqueña de la Constitución. No, la Constitución es una y hay una Corte para que haya una interpretación de la Constitución. Este es el problema. La práctica de la Corte fue que a lo largo, sobre todo del siglo XX, la Corte ella misma fue desarmando su visión institucional en diferentes momentos. Y entonces creó doctrinas como la arbitrariedad de sentencia o la gravedad institucional. Que eso hizo que la práctica se desvirtúe. Exactamente. Pero al menos en los últimos 15 años, yo creo que la Corte, es cierto que manteniendo parte de estas prácticas desvirtuadoras, pero la Corte es mucho más consciente de tener un discurso más firme con respecto a su rol institucional. Todavía le falta la pata de terminar de ser coherente y deshacerse de doctrinas como la de la arbitrariedad de sentencia completamente, ¿sí? La doctrina de la arbitrariedad sigue existiendo. La Corte la debería aniquilar, esa doctrina, para terminar de ser coherente con su visión. La Corte, la realidad es que no aniquila la doctrina, porque tenemos una crisis muy generalizada, sobre todo en los superiores tribunales de justicia provinciales, que dictan sentencias muy malas muy frecuentemente. Y entonces creo que la Corte está salvando papas, básicamente. Y la Corte se siente un poco obligada a intervenir en esos casos. Pero la realidad es que la Corte tiene que ser sincera, sacarse encima ese problema, porque ese problema es el que hace que acusen a la Corte de asumir funciones que no debería asumir. Claro, o sea, los que lo acusan de asumir funciones que no deberían asumir, los acusan de querer intervenir en las causas a las que se les antoje, básicamente. Que es un poco lo que termina pasando, porque la doctrina de la arbitrariedad, como es excepcional, la Corte algunas arbitrariedades las toma y otras no. ¿No? Digamos, esto es un problema que la Corte se autoinflige. Y la realidad es que lo que hay que hacer es trabajar sobre los poderes judiciales provinciales. Digamos, la reforma judicial de la que tanto se habla, que por supuesto hay que cambiar un montón de cosas en la justicia nacional, muchísimas, y quizás algunas cosas del funcionamiento de la Corte también. Pero lo cierto es que hay que pensar también en reformar los poderes judiciales de muchas provincias. Hay algunos que funcionan bien, pero muchos no funcionan bien. Entonces, uno no puede pretender que la Corte sea la que salva las papas en todos los casos. Totalmente. Ese es un poco el punto. Claro. Y la Corte tiene que sacarse la capa de Superman también. No puede ella pretender ser la que salva la papa en todos los casos. Bien, bueno, Pedro, para finalizar te quiero preguntar lo que le pregunto a todo el mundo y te pido una respuesta breve porque se escribieron miles y miles de hojas sobre esto. ¿Qué crees que es la justicia para vos? Para mí, la justicia básicamente es que tengamos las condiciones sociales y económicas mínimas para que entre todos podamos pensar un futuro común. Hermoso, hermoso. Bueno, con esas palabras cierro. Muchas gracias por venir. Creo que podría hablar 2 horas más. Esto fue Muy Jurídico y muchas gracias por ver hasta el final.